Seguimos en su programa, El País en Blanco, el País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo, El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. El País en Blanco está para servirle al pueblo. Entonces, en el día de hoy, 24 de agosto del año 2025, avanzando rápidamente este año, y traemos temas muy importantes. Pero al inicio de este segmento, iniciamos con un tema que hemos denominado la crisis, la vergüenza, las improvisaciones y el retroceso se apodera del pueblo dominicano en los últimos 5 años. Es lo preocupante que la República Dominicana se hayan apoderado todos estos temas de nomenclatura tan preocupantes para la República Dominicana como son estos que les he mencionado. La crisis, la vergüenza, las improvisaciones y el retroceso se han apoderado de la República Dominicana en los últimos 5 años, y esto es preocupante. Traigo este tema a colación por esta información que salió publicada en diferentes medios de comunicaciones hace apenas minutos, porque aquí en su programa El País en Blanco siempre les traemos las informaciones más frescas y veraces acaecidas en la República Dominicana y el resto del mundo. Voy al cuerpo de la noticia. Con sudor en la frente bajo un sol ardiente, pero con la esperanza de conseguir una tablet para sus nietas, a quienes cuidas como si fueran sus propias hijas, se encontraba en la fila de las inmediaciones del Palacio Municipal para participar en el intercambio de plásticos por útiles escolares. Reina de 76 años de edad, al igual que ella, cientos de personas acudieron a la actividad. A su avanzada edad y las enfermedades que enfrenta no fueron obstáculos para luchar por conseguir útiles escolares para sus nietas. Cuando el reloj marcó las 2 de la tarde del viernes 22 de agosto, dijo que se encontraba en las inmediaciones del Palacio Municipal, lista para formar parte de la actividad desarrollada por la Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduana. Señores, esto es preocupante y vergonzoso, la situación que nosotros vemos que el PRM ha llevado a la República Dominicana. ¿Cómo es posible que esas enormes cantidades de personas que pudimos ver en esta cantidad de fila en la alcaldía del Distrito Nacional que encabeza Carolina Mejía, personas como esa que aparece en diferentes periódicos de circulación nacional, como el periódico Diario Libre, del cual traigo esta información, se ve esa señora de 76 años de edad arrastrando un enorme saco lleno de plástico para llevarlos a la alcaldía para que le puedan dar útiles escolares, donde un grupo de mafiosos, de delincuentes del mismo PRM, con enorme cantidad de dinero de este 4% de la educación, se ha robado el dinero de estos estudiantes.
Y esto es preocupante que hoy tengamos que ver esta cantidad de personas haciendo enorme fila con días y días en el sol, como hemos podido ver las declaraciones de esta señora de Reina de 76 años, que desde el 22 de agosto a las 2 de la tarde, desde el viernes 22 de agosto a las 2 de la tarde ya se encontraba en este Palacio Municipal esperando para hacer esa fila enorme, como pudimos ver, para conseguir útiles para sus nietas. Y así vimos miles de personas arrastrando cantidades de sacos llenos de plástico por la irresponsabilidad de este grupo de asaltantes del Estado que se ha robado el dinero de comprarles los útiles escolares a los estudiantes de las escuelas públicas. Eso es vergonzoso, por eso yo traigo este tema a colación, porque a mí eso me llenó de dolor, me llenó de preocupación. Al ver estos videos, usted lo puede ver ahí, están colgados en diferentes redes sociales. Y hay un video que me llamó poderosamente la atención, que ha sido un video que está publicado en la plataforma del Listín Diario, donde se ve que aparentemente un vehículo graba la cantidad de personas que están en esta enorme fila en el medio, como decimos popularmente, del tetero del sol, con esta cantidad de sacos en las cabezas, en los hombros y arrastrando también. Esto es preocupante. Esto es una vergüenza para el pueblo dominicano haberse equivocado y llevar a este partido PRM y Luis Abinader al poder. Porque la vergüenza que está pasando el pueblo dominicano no la había pasado nunca. Por eso yo he decidido llamarle a este tema las crisis, la vergüenza, las improvisaciones y el retroceso se apodera de la República Dominicana, porque esto es algo que nunca se había visto. Esto es algo vergonzoso, ver la cantidad de personas que desde el viernes 22 de agosto haciendo fila en el tetero del sol para que este grupo de asaltantes le den algo de todo lo que se han robado del pueblo dominicano. ¿Cómo es posible que el gobierno del presidente Luis Abinader suspendiera 29 licitaciones de la compra de los útiles escolares, llámese mochilas, zapatos, uniformes, suspendieran 29 licitaciones por acto de corrupción y no hay nadie investigado ni hay nadie preso? Mientras la República Dominicana tiene 4% de su Producto Interno Bruto para la educación, este grupo de asaltantes, porque no puede tener otro nombre, se ha robado el presupuesto para que los estudiantes hoy tengamos que ver personas como Reina de 76 años haciendo fila 3 días en el medio del sol con un paquete de plástico en la cabeza como un castigo, una burla de Carolina Mejía y el PRM al pueblo dominicano. Esto no se le puede perdonar a este grupo de asaltantes del Estado. Esto es algo preocupante lo que vemos ahí. Es algo desmigrante, algo humillante lo que ha hecho el PRM con este país. Esto no se puede perdonar. Así es que yo entiendo que la situación que está viviendo el sistema educativo en el día de hoy, fruto de la irresponsabilidad, las improvisaciones de este gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, que llámese como se quiera llamar, pero el principal irresponsable por la crisis que tenemos en el sistema educativo es el presidente Luis Abinader. Que los incumbentes que hayan estado en este cargo como ministro de Educación no hayan hecho su trabajo, que hayan durado una cantidad enorme de tiempo
en este ministerio, que lo hayan cogido para negociar, como pudimos ver en el caso de Ángel Hernández, que cogió el ministerio para negociar y llevarse una cantidad de millones de pesos del presupuesto de educación para llevarlo a su universidad privada. Todo esto no es culpa de Ángel Hernández. Todas estas son culpa del presidente Luis Abinader, que puso estos ministros que lamentablemente no hicieron nada y lo dejó tanto tiempo ahí destruyendo la educación del pueblo dominicano. En el día de hoy esto es una vergüenza para la República Dominicana, decir que el PRM está dirigiendo los destinos del país. Decir esta noticia que esta señora con más de 76 años tenga 3 días haciendo una fila con un saco en la cabeza para pedir perdón, que es que con esta presión de la preocupación y de la vergüenza que tiene el PRM para el pueblo dominicano, esto es preocupante. Esa señora con 3 días haciendo fila en el medio del sol, con un saco en la cabeza, eso no es más que un abuso, una humillación de parte de este grupo que dirige los destinos del país, que lo único que ha hecho es malversar los recursos del pueblo. Y eso es preocupante, muy preocupante, el sistema educativo en la República Dominicana, a lo cual lo ha llevado el presidente Luis Abinader y su grupo de funcionarios infuncionales en nuestro país. Por eso, en noticias como esta, que quizás no le gusta al gobierno que salga, pero lamentablemente son las noticias de la realidad. Dice aquí, el municipio de Higüey, provincia de La Altagracia, el inicio del nuevo año escolar 2025-2026 se ve reflejado en una falta de cupos y aulas, pues más de 30 escuelas no podrán iniciar la clase este 25 de agosto, como el Ministerio de Educación tiene pronosticado. Felipe Castillo, representante de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en Higüey, expresó que los remozamientos iniciados en los diferentes centros educativos de esa localidad no han sido culminados, por lo que decenas de escuelas no podrán iniciar. Esto es una vergüenza, esta es una noticia de la cual el PRM, el presidente Luis Abinader, no quisieran que salga, pero es la realidad. ¿Cómo es posible que un gobierno que tiene 5 años dirigiendo los destinos del país y que ahora en esta oportunidad, ya que los estudiantes entran a las aulas, no hayan aulas suficientes para los estudiantes? Un grupo de delincuentes que llegó al poder, donde una cantidad de aulas que quedaron muchas, más de un 80%, un 90%, para concluir todas estas aulas, que fueron más de 11,000 aulas que dejó Danilo en construcción, y este grupo de irresponsables lo que se ha enfocado en decir perdón, pues bien, y este grupo de irresponsables se ha enfocado en decir y informar al país que estas son aulas que se encuentran en litigio, que se encuentran con procesos judiciales abiertos, pero aquí no importa la litigio que haya, aquí lo que hay es que construir, terminar todas estas aulas y esos procesos que se resuelvan más adelante, porque este es un gobierno de improvisadores, un gobierno de irresponsables. ¿Cómo es posible que todas estas aulas, estas 11,000 aulas que dejó el presidente Danilo Medina en muy avanzado estado en su construcción, no hayan podido terminar en 5 años que tienen dirigiendo los destinos del país, y que el retroceso y las improvisaciones son tan amplias en la República Dominicana que vemos que el gobierno lo que ha decidido eliminar una gran cantidad de escuelas que tenían la tanda extendida para hacer una sola tanda,
porque las improvisaciones, la falta de responsabilidad lo ha llevado a que no hay aula suficiente para los estudiantes que puedan iniciar este año educativo 2025-2026. Y todas estas son improvisaciones, todas estas son preocupaciones que van directamente a los más desposeídos, porque esta cantidad de cientos de miles de estudiantes que se quedarán fuera de las aulas, que se quedarán sin recibir el pan de la enseñanza por la irresponsabilidad de este grupo de bandidos que está dirigiendo los destinos del país y que no puedan ni siquiera ejecutar el presupuesto que la ley asigna. Y esto es preocupante. Lo que vive la República Dominicana es algo preocupante. ¿Cómo es posible que veamos una cantidad de padres que tienen que estar haciendo lo imposible para comprarle los uniformes y los útiles a los hijos para que puedan ir a la escuela, donde un grupo de irresponsables, de bandidos, se ha distraído los recursos del pueblo? Y eso lo vemos con estas suspensiones de las 29 licitaciones del INAVIE por actos de corrupción. Y el gobierno no dice nada porque estos son irresponsables que tienen actos de corrupción por parte de su gobierno, el PRM. Y como aquí la justicia es ciega y nada más ve hacia el lado del PLD, el lado que tiene que ver con Danilo Medina, entonces a esto no le pasaría nada. Y mientras tanto tendrán los padres que comprar todos los útiles escolares a un precio que no hay quien lo aguante, porque todos los útiles escolares están por la nube y al gobierno nada de esto le importa. Y este grupo de asaltantes del Estado, con todos estos actos de corrupción, muy bien, gracias. Entonces, eso tiene que prestársele atención y debe de ser investigado. ¿Cómo es posible que 29 licitaciones para comprarle uniforme a los más desposeídos del dinero que el pueblo aporta, entonces no esté, porque el dinero no se lo hayan robado o porque hayan irregularidades, y por eso están suspendidas? Mientras tanto vemos una cantidad de ciudadanos 3 días en el tetero del sol mendigando una mochila con cuadernos como esta que da Carolina Mejía en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Esto es preocupante, mientras este grupo de asaltantes del PRM se ha comido y ha destruido el país que tenemos. Y esto es preocupante. Por eso, estos 5 años de gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM han sido el retroceso más grande que ha vivido la República Dominicana en los últimos 30 años. Y esto es preocupante y da vergüenza decirlo, pero lamentablemente es la realidad que vive el pueblo dominicano. Así es que esperemos que se le preste atención y que este abuso de tener esta cantidad de ciudadanos en el tetero del sol buscando una mochila con 2 o 3 cuadernos, como lo pudimos ver ahí, esto termine, porque esto no es más que un abuso y una humillación al pueblo dominicano con el mismo dinero que este aporta a la sociedad. Entonces esto es preocupante, muy preocupante, y esperemos que el pueblo tome en consideración y en las próximas elecciones sepa que hay que sacar a como dé lugar a este grupo de asaltantes del Estado, a como dé lugar, porque se han comido y han destruido la economía, no únicamente de la República Dominicana, sino de cada uno de los ciudadanos que habita este país, específicamente los más empobrecidos y los más necesitados, que tenemos derecho, al igual que aquellos que se han llevado y se han robado el país y el presupuesto del sector educativo en la República Dominicana. Entonces, otro tema que no podemos dejar de analizar y dejar de ver muy cerca, por la situación de que hemos estado viviendo la cantidad de apagones
que vive la República Dominicana, que es algo preocupante, porque en esta situación de la cantidad de apagones que vive la República Dominicana, vemos el retroceso que lleva al país, la crisis energética que vive la República Dominicana, el alto costo de los productos de primera necesidad, y esto es preocupante, donde vemos un pueblo que está totalmente irritado, un pueblo que está totalmente harto, con J, como dicen, de estas improvisaciones y este retroceso del PRM. Y esa es una realidad que vive el pueblo dominicano. Aquí vemos una información que ha sido publicada hace apenas minutos, y ha sido las declaraciones que diera Leonel Fernández en el día de hoy en la provincia de San Pedro de Macorís. Dice: el presidente del partido Fuerza del Pueblo y el ex mandatario de la República, Leonel Fernández, acusó este domingo al gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, de condenar al país a vivir en oscuridad en medio de una crisis marcada por los prolongados apagones, escasez de agua y el incremento constante de los precios de los alimentos. Nos han condenado a vivir la oscuridad. Es pues después de haberse resuelto el problema durante nuestra gestión, el servicio eléctrico, ahora tenemos tanda de apagones de más de 8 horas. Planteó en una actividad realizada por el partido en San Pedro de Macorís. El expresidente agregó: el pueblo está irritado, el pueblo está molesto, el pueblo está indignado. Por eso, desde ya le dice que preparen su maleta, porque en el 2028 es para afuera que van. El pueblo está indignado, el pueblo está harto de todo esto abuso, de todas estas improvisaciones que está haciendo el gobierno del PRM. No es indignado, es harto que está el pueblo, porque la cantidad de apagones que vive la República Dominicana, que ya era un tema del pasado, ya que todos aquellos ciudadanos que tenían inversores, plantas eléctricas, la habían vendido, otros se habían dañado por la falta de uso. Ahora hay que volver a ello, porque en este gobierno no hay energía eléctrica y los apagones no son de 8 horas, como dice el presidente Leonel Fernández en el día de hoy. Los apagones son más extensos de lo que se puede imaginar. Hay lugares que los apagones son más del 100%. Y lo más preocupante es que, a pesar de que estos apagones son enormes, que el pueblo está harto ya, que no aguanta más, que tiene que levantarse de la cama y tirarse al piso, salir y sentarse en los alrededores de los hogares, aquellos que tienen patio, aquellos que tienen acera, porque no aguantan el sofocante calor, porque recuerden que estamos en el mes más caluroso del año, el mes de agosto, y esta es una época del año muy caliente. Entonces, si no hay energía eléctrica, que usted pueda ni siquiera prender un abanico, que usted pueda tomarse un vaso de agua fría, entonces es una situación difícil. ¿Cómo duerme para levantarse al otro día a trabajar? Y entonces no puede descansar, porque es una situación preocupante, porque si no tiene energía eléctrica, ¿cómo va a poder dormir?
cómo va a poder descansar para al día siguiente seguir la jornada de trabajo. Y esto es preocupante lo que está viviendo el pueblo dominicano, a punto de llegar a un estallido social a nivel nacional por el caso de los apagones. Y lo más preocupante es que este grupo de ladrones que dirige los destinos del país, entonces le envía una alta facturación a los usuarios sin haberle dado el servicio. Ahí vimos unos de los irresponsables de este servicio de la EDES en esta semana, el señor Celso Marrancini, donde denunció que uno de los funcionarios de las EDES ha cometido un robo por más de 42,000 clientes. Y eso no le ha importado a nadie, ni siquiera al presidente de la República, que es el principal responsable de esta situación. Eso no le ha importado absolutamente a nadie y siguen maltratando al pueblo dominicano con los tediosos apagones y la oscuridad que vive la sociedad dominicana. Entonces, es algo preocupante que los mismos funcionarios del PRM, los mismos congresistas del PRM, le piden al presidente Luis Abinader que destituya a Celso Marrancini del sector eléctrico, pero aparentemente un acuerdo, un negocio que tiene Luis Abinader con Celso Marrancini y lo sigue dejando en el mismo cargo, el hombre que más daño le hizo al sector eléctrico en los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Y eso es preocupante. Entonces, al ver este problema de los apagones que vive la República Dominicana, la ola de calor, que el pueblo ya no puede ni siquiera conciliar el sueño, ahí se suman la inseguridad ciudadana, donde vemos una cantidad de asaltantes que se han apoderado de las diferentes calles en la República Dominicana, y esto al gobierno nada le importa. La inseguridad que vive el pueblo dominicano al gobierno no le importa. Por eso tenemos un gobierno de irresponsables, un gobierno de improvisadores, y esto es preocupante porque la República Dominicana no debe darse el lujo de tener un gobierno tan irresponsable, un gobierno que nada le importa el pueblo dominicano, como lo ha demostrado este gobierno actual. Y esta es una situación que se le debe de prestar atención. Vemos que estos prolongados apagones, la falta de aguas en muchos lugares, que ha traído consigo un incremento de la violencia, un incremento de la inconformidad, una irritación. La República Dominicana está que usted busca cualquiera de los medios de comunicaciones, pueden ser redes sociales, cualquier medio convencional, y si usted abre los micrófonos al pueblo, usted ve la rabia que tiene el pueblo en contra de este nefasto gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM. Aquí únicamente hablan en favor de este gobierno, aquella bocina que el gobierno paga para que digan cosas que el gobierno no hace. Por eso usted ve que hay personas que salen a hablar en favor del gobierno, pero esas son bocinas que están pagadas con el dinero suyo, con el dinero del pueblo, para que hablen en favor de este gobierno. Pero el pueblo está harto y tiene rabia con el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, y no es para menos por la situación que vive la República Dominicana. Entonces, con este tema de los apagones, con este tema de la escasez de agua, con el tema de los productos de primera necesidad, que ya lamentablemente el pobre no tiene derecho a comer, porque hasta el derecho a comer se lo quitó el gobierno. Y esto es preocupante porque usted ve que la canasta familiar de los más desposeídos sobrepasa los 30,000 pesos. Pero entonces el salario mínimo que tiene el sector público en la República Dominicana son 10,000 pesos. Entonces, ¿para qué alcanzan 10,000 pesos en estos momentos?
donde todos los productos de primera necesidad suben y no hay quien lo detenga. Ahora mismo usted puede ver que el precio de la carne de pollo oscila entre los 100 y 100 y pico de pesos, pero para el gobierno, para el falsante de Eddie Alcántara, que ese es un falsante que lo único que hace es hablarle mentira al pueblo, para ese la carne de pollo está barata, para el gobierno la carne de pollo está barata, pero para aquellos ciudadanos que tienen que ir día tras día a un colmado, a una pulpería, a un mercado, se dan cuenta que todo lo que dice el gobierno es lo contrario. Ahora mismo la libra de carne de pollo sobrepasa los 100 pesos en cualquier sector, y esto es preocupante. Ya el pueblo no tiene derecho a comer. Donde usted va a un mercado, un supermercado, usted ve una libra de yuca que le cuesta 35 pesos. Esto es algo preocupante. Usted nunca había visto una libra de yuca costar 35 pesos, ni siquiera cuando pasó el ciclón Joel, que acabó con toda la cosecha de yuca en la República Dominicana. Entonces, cada día más vemos que los productos de primera necesidad no se detienen, los precios siguen hacia la nube, no hay un gobierno que se preocupe por esto, no hay un gobierno que tenga el sector agrícola para darle apoyo, los agricultores están sueltos en banda, el gobierno lo único que hace es a un grupo de asaltantes del Estado darle permiso para la importación de los productos agrícolas, y a los productores nacionales que se los siga llevando el mismo demonio como está sucediendo en la República Dominicana, y esto es preocupante. Vemos ahí un escándalo de corrupción en este sector tan importante, el sector agrícola, pero al gobierno nada de esto le interesa ni le importa, porque tenemos un gobierno que únicamente mira hacia lo más rico, hacia los empresarios. Si es algo que perjudica a los empresarios, ahí el gobierno sí le presta atención, pero como tenemos un gobierno, este gobierno de PRM, un gobierno de Popi, un gobierno enemigo de los más pobres, un gobierno enemigo de los productores nacionales, y esto es preocupante, la situación que vive el sector agrícola y el sector comercio en la República Dominicana, porque hay una crisis que nunca se había visto en los últimos 30 años, ni siquiera en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que fue un desastre económico. Entonces, el desastre económico que ha llevado a cabo todos los gobiernos del PRD, hoy PRM, sigue profundizándose cada vez más. Vemos que ya el dólar ha excedido los 63 pesos, pero al gobierno nada de esto le interesa ni le importa. Los productos de primera necesidad siguen subiendo, y todo esto es preocupante. Entonces el pueblo está irritado, como dice Leonel Fernández. No, yo no entiendo que el pueblo está irritado. El pueblo está harto con todo esto desastre que tiene este gobierno en contra del pueblo dominicano, y todo el mundo con una improvisación, todo el mundo hablándole mentira al pueblo, y esa es la realidad que vive la República Dominicana. En el día de hoy también pudimos ver al presidente Danilo Medina, donde el presidente Danilo Medina anunció de lo que vendría siendo las improvisaciones del gobierno. Él comentó esta situación porque la improvisación del gobierno del presidente Luis Abinader, de hablarle mentira a la gente, de hablarle mentira al pueblo, Danilo Medina dice que a su juicio no es más que la cantidad de veces que hablan los diferentes medios de comunicaciones o públicamente, dice el presidente Medina, porque tenemos un gobierno o un presidente que eso sí es una realidad, un presidente que habla y habla donde quiera que vea un micrófono, y todo esto es mentira al pueblo dominicano. Vamos a leer esta información que está publicada hace pocos minutos en
el periódico Listín Diario. El expresidente de la República, Danilo Medina, afirmó este domingo que el presidente Luis Abinader responde con evasiva a los cuestionamientos que se le hacen y que, a su juicio, no siempre dice la verdad al país. Lo atribuye al hábito de hablar mucho públicamente sin tener respuestas preparadas. Oiga lo que dice Danilo Medina. Durante una asamblea de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana PLD en Moca, provincia de Espaillat, Medina señaló que el estilo de comunicación del actual presidente ha provocado consecuencias negativas en la credibilidad gubernamental, porque según dijo, la costumbre de responder constantemente a cualquier tema sin un plan estructurado derivado en respuesta que calificó como evasiva y sin preparación. Ahí el presidente Danilo Medina no ha dicho otra cosa que las improvisaciones del presidente Luis Abinader. Y es una realidad que el presidente, todo lo que le preguntan habla, todo lo que le preguntan contesta. Y muchas veces sin tener ninguna preparación y que da respuesta improvisada, es decir, responde cosas que no son. Y por eso dice que a su juicio no siempre dice la verdad al país, y eso es totalmente real lo que ha explicado Danilo Medina, porque yo siempre he dicho que el presidente Luis Abinader ha sido el presidente que tiene la República Dominicana que más habla todos los días, habla en todos los lugares, habla de todos los temas, porque es un gobierno que no, ahí no hay vocero, ahí no hay coordinador ni nada, ahí todo es el presidente Luis Abinader. Ahí se cae una hoja de una mata y que sale a hablar el presidente Luis Abinader. Y todo esto es parte de los es decir, esto es parte de los que ha expresado Danilo Medina, de la negativa del gobierno. El pueblo dominicano ya no cree en la palabra del presidente Luis Abinader porque es un presidente que habla mucha mentira al pueblo. Entonces, un presidente que habla todos los días, habla en la semanal, habla en el Congreso, habla en el Palacio, habla en la calle, habla en todos los lados. Y la figura presidencial debe de mantener un estatus, cuando habla el pueblo debe de prestarle atención, pero todo esto no sucede con el presidente Luis Abinader. Luis Abinader habla en todos los escenarios, como habla en todos los escenarios, con respuestas sin preparación, que no se sabe lo que va a decir. Entonces esto le ha traído consecuencias negativas gubernamentales. El pueblo no cree en la palabra del presidente Luis Abinader, porque es que el presidente habla todos los días y en todos los medios, donde quiera que vea un micrófono, habla, y esto es algo preocupante porque la figura presidencial debería ser para hablar cosas importantes y debería ser así, pero lamentablemente esto no sucede con el presidente Luis Abinader, y por eso yo creo que este planteamiento del presidente Danilo Medina se corresponde totalmente con la realidad, y yo creo que Danilo Medina no se ha equivocado, porque incluso recuerdo aquella oportunidad cuando el presidente Danilo Medina le entrega el gobierno al presidente Luis Abinader, que en su último discurso dijo que el pueblo se cansó de estar bien. Esa fue un planteamiento del presidente Danilo Medina diciendo el pueblo se cansó de estar bien. Yo entiendo que sí, y siempre lo he dicho, Danilo no se equivocó de que el pueblo se cansó de estar bien, porque ahora él lo grito en todos los lados. No hay un chele en la calle, no hay luz, los productos de primera necesidad siguen subiendo, el sistema sanitario colapsado, el sistema educativo colapsado, toda esta tanda extendida que Danilo Medina implementó, la construcción de una cantidad de aulas, todo esto ha sido abandonado y tirado al zafacón o a la basura por el gobierno del PRM, y yo creo que
lo que Danilo Medina ha dicho es una realidad. El pueblo se cansó de estar bien y yo por eso comparto de que sí, de que al pueblo se le siga dando el castigo porque el pueblo se cansó de estar bien y el pueblo es un pueblo que no analizó, que no pensó y que se fue con el primer swing, porque aquí todo el mundo sabe que todos los gobiernos que ha tenido la República Dominicana del PRD, hoy PRM, han sido un retroceso y un deterioro total para el pueblo dominicano. Y todo el mundo lo sabe y votaron por el PRM. Entonces, esa es una realidad y por eso el PRM le está dando su castigo. Bueno, que en el 2024 compró las elecciones, pero el pueblo debió cogerle dinero y votar por otro. Pero entendieron que era más importante los 500 y 1000 pesos que el gobierno le dio para comprar el voto, para pasar 4 años sufriendo, 4 años cogiendo lucha. Entonces, ahí el pueblo está pagando la consecuencia de la compra de estas elecciones en el año 2024. Y esa es la realidad. Así es que el pueblo que siga aguantando, porque todavía falta mucho con este gobierno desastroso, con este gobierno de improvisaciones, de crisis para la República Dominicana. Y esto es algo que es preocupante, muy preocupante para el país. Otro tema que me llamó poderosamente la atención y ha sido la suspensión de la fiesta que tenía el PRM, con una decisión que yo entiendo que fue sabia, la decisión del presidente Luis Abinader de suspender esta fiesta porque iban a celebrar los 5 años de gobierno del PRM, pero yo creo que no eran los 5 años de gobierno del PRM, sino los 5 años de desastre y de retroceso de la República Dominicana. Entonces, esta fiesta fue suspendida por el presidente de la República porque aparentemente el presidente lo informaron y lo orientaron de que con el desastre que está viviendo el país, con la irritación que está viviendo la República Dominicana, con el odio que tiene la sociedad en contra del PRM, no era posible que hicieran una fiesta celebrando todo este desastre en contra del pueblo dominicano. Entonces, aparentemente, el presidente entendió y suspendió esta fiesta. La suspendió porque no era más que una burla para el pueblo dominicano, que con este pueblo, como está cogiendo fuego por las 4 esquinas, noche tras noche, la cantidad de goma encendida por los tediosos apagones, es una situación que el PRM se prestara a hacer una fiesta que lo que era un irrespeto al pueblo dominicano. Entonces, sabiamente el presidente dejó sin efecto esta fiesta, que muchos de los mismos PRMistas se pusieron bravos porque la fiesta no fue, pero fue una idea sabia e inteligente, porque ahí lo que lo iban era a abuchear tanto al presidente como a sus funcionarios por la situación que está viviendo el pueblo dominicano. La situación que está viviendo la República Dominicana le dice a usted que si usted hace una medición del PRM, el horno no está para galletitas, y por eso usted ve que se ha descalabrado el PRM, porque la economía se ha descalabrado también. Entonces el bienestar, la seguridad de un partido seguir en el poder es mantener la economía buena. Si la economía está bien, el partido está bien, pero como la economía se destruye, se cae la economía, así se cae el partido, así se cae el gobierno. Por eso usted ve el descalabro que lleva el PRM día tras día a raíz de el deterioro de la economía, el deterioro del bienestar de la gente, y todo esto se va sumando en contra del PRM. Y eso es una realidad que está viviendo la República Dominicana en estos momentos. Entonces, todo esto se suma
todo esto va complicando la situación poco a poco y todas estas improvisaciones, todas estas situaciones que lo único que traen es descontento al pueblo dominicano, todo eso es preocupante, muy preocupante. Así es que yo entiendo que la decisión del presidente de la República de suspender esta fiesta, que lo único que iba a traer era más descontento, más irritación y más odio al pueblo dominicano, porque encima de las preocupaciones, de los apagones, del alto precio de los productos de primera necesidad, encima de la crisis que no hay un chele en la calle, entonces se le iba a sumar la burla de un grupo de asaltantes del Estado haciendo una fiesta burlándose del pueblo dominicano. Señores, el país en blanco en vivo y al servicio del pueblo para todos aquellos que nos están mirando. Esto es en vivo totalmente. Entonces, otra situación de la tanta que está viviendo la República Dominicana y ha sido estas declaraciones que diera Magín Díaz, ministro de Hacienda, que Magín Díaz fue buscado por el presidente Luis Abinader para ponerlo ahí para tratar de paliar la crisis económica que vive la República Dominicana, porque lamentablemente en el PRM no hay personas con la capacidad que tiene Magín Díaz para poder enfrentar la situación que vive el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM. Buscaron a Magín Díaz. Magín ha dicho en estos días que la reforma fiscal no se puede hacer ahora sin antes de poder estabilizar, es decir, de poner la economía a que crezca, porque la economía lamentablemente está paralizada, pero tiene que estar paralizada si es una economía que se ha basado en una burbuja de lo que han sido la cantidad de préstamos y préstamos, más de 50,000 millones de dólares en préstamos, y eso tiene a la República Dominicana en la quiebra. Esto tiene a la República Dominicana en la quiebra, y con un presupuesto tan alto, tan elevado como el que tiene el país, y entonces que de esto lo que se invierte menos de un 2% en inversiones de capitales, y esto es preocupante para la República Dominicana, y esta situación es la que ha llevado la crisis que está viviendo el país en estos momentos, porque tenemos un grupo que está dirigiendo los destinos del país, y lo que han hecho es tomar el dinero prestado, una cantidad de dinero que nunca la República Dominicana la había visto, una cantidad de dinero con lo que se construye la República Dominicana 3 veces, y lamentablemente no hemos visto donde el PRM ha metido tantos millones, más de 50,000 millones de dólares en préstamos, y el pueblo llevándoselo el mismo demonio. Entonces esto es algo preocupante. Entonces el presidente Luis Abinader trae por los moños, como decimos popularmente, a Magín Díaz para que Magín Díaz trate de ayudarlo para paliar la situación que está viviendo la República Dominicana en el área de la economía. Y eso es muy preocupante. Vimos que con una economía que siempre crece entre 5 y 7%, y que ya en los primeros 6 meses de este año, como pudimos ver, únicamente creció 2.3. Es decir, la crisis que vive la República Dominicana es algo muy grave, algo muy preocupante,
porque es que el principal que debe invertir en la inversión de capitales debe ser el gobierno. El gobierno es el principal creador de los empleos, no el sector privado, el gobierno. Pero entonces el gobierno, si el gobierno no invierte, se convierte en una cantidad de gasto corriente y no invierte, entonces, ¿cómo puede avanzar la economía? Entonces el presidente Luis Abinader en tiempo pasado sacó unos 80,000 millones de pesos del encaje legal, pero ese dinero lo coge un grupo de mafiosos, de lo mismo mafioso el PRM, y coge ese dinero y cuando van lo que en realidad ponen la economía a crecer, quienes ponen la economía a circular, cuando van ya no hay dinero, que son los pequeños y medianos empresarios. Aquella mi pyme pequeñita cogen los préstamos y implementan empleo, porque aquí lo que más mueve la economía son esos pequeños negocios. Por eso usted ve que la economía está paralizada, que no hay nada, no crece. El país, usted sale y parece un cementerio a cualquier hora del día o de la noche, porque lamentablemente no hay un chele en la calle. Y esto es preocupante porque no hay un chele en la calle, pero todo está muy caro, todo está por la nube y la gente no tiene con qué caerse muerto, y eso es muy preocupante. Entonces, esa situación hay que buscarle soluciones, porque no creo que como siga la economía, entonces tenga el presidente Luis Abinader oportunidad para que un posible gobierno del PRM pudiera, o un posible candidato pudiera estabilizarse de conseguir una victoria en el año 2028. Eso es imposible, como está viviendo el pueblo dominicano y la crisis que ataca fuertemente a este país. Esta información que fue de la semana dice: el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, sometió al Congreso Nacional el proyecto que modifica la ley 8024, que aprueba el presupuesto general del Estado para el año 2025. La iniciativa plantea la aplicación de una política fiscal contracíclica orientada a mitigar los efectos coyunturales internacionales y proteger el dinamismo de la economía nacional mediante un incremento del gasto de capital, priorizando la inversión pública como motor para impulsar la actividad económica y promover un crecimiento sostenible. Pero eso fue Magín Díaz que dio esa información el pasado miércoles. Pero esta inversión de capitales, como se busca aquí, para impulsar la economía nacional, pero ellos se basan en que la economía ha tenido problemas por coyunturas internacionales. Todo eso es falso, todo eso es mentira, porque aquí todos sabemos que la República Dominicana no ha sufrido esa crisis internacional. Bueno, hay una guerra, pero esa guerra está en Ucrania, en Medio Oriente. ¿Eso en qué afecta a la República Dominicana? La República Dominicana no negocia con esos países. Entonces, esta es una de las mentiras y de la falacia del gobierno para seguir trayéndole informaciones falsas al pueblo dominicano. Aquí lo que pasa es que el gobierno no invierte en los gastos de capitales. Si no invierte en los gastos de capitales, ¿cómo se puede reactivar la economía? Por eso es que usted ve todos los proyectos de gobierno paralizados, porque el que invierte o el que debe invertir más, en mayor cantidad, es el gobierno, porque es que el Estado es muy amplio. Entonces, si el Estado no invierte, lamentablemente el sector privado
no tiene mucha oportunidad, y más como están estos materiales de la construcción y las inversiones de capitales muchas veces se van a otros países cuando ven que la economía está en crisis como está la República Dominicana. Muchas inversiones extranjeras que se iban a hacer en el país y ven que la economía se está descalabrando. Bueno, pues esos inversionistas buscan los países donde haya mayor garantía de su inversión y se mudan hacia allá. Y eso ha sucedido en la República Dominicana, como la economía se ha ido descalabrando mes por mes. Todo esto afecta directamente a las inversiones, porque el principal que debe invertir es el gobierno. Si el gobierno no invierte, bueno, pues el sector privado no tiene más capacidad de inversión que el Estado, y esto hace que la economía se vuelva un desastre como está ahora mismo la República Dominicana. Ahí el presidente Luis Abinader, con esta designación de Magín Díaz, lo que está buscando atraer consigo una cantidad de recursos del pueblo para tratar de fortalecer el gobierno, porque el gobierno está con un país totalmente quebrado por la cantidad de préstamos a lo loco que ha hecho el gobierno, sin ser préstamos para invertir en sectores que tienen oportunidad de devolver esta inversión hacia atrás. No, esto ha sido préstamos que se lo han robado una cantidad de funcionarios del mismo gobierno y otros que se han hecho para pagar gastos corrientes. Y esto es preocupante. Otros lo han tomado para comprar decisiones de partidos políticos, para comprar las elecciones pasadas, y todo esto ahora el pueblo está pagando las consecuencias de esta crisis. Como el PRM no tiene una persona con capacidad para buscar y mitigar esta situación, Luis Abinader pone a Magín Díaz, porque Magín Díaz es un experto, un técnico en el área y sabe que es una parte importante. Entonces, como está desmoronado el país por esta crisis económica que le ha llevado el PRM, hay que buscar la forma de sacarle dinero al pueblo. Por eso Magín Díaz dice que esta iniciativa es planteada de una política fiscal contracíclica, pero también dice orientada a mitigar los efectos de las coyunturas internacionales y proteger el dinamismo de la economía. No es ninguna coyuntura internacionales. Es que el gobierno ha destruido la economía de la República Dominicana. Y si usted lo busca, usted ve que en los últimos 5 años, todos años por año, la economía sigue descreciendo y descalabrándose, porque ha sido un gasto enorme. El presidente Luis Abinader ha dado una cantidad de pensiones a gente que nunca ha trabajado en el Estado, pensiones carísimas. Ha cogido el dinero del pueblo para regalar los famosos cariñitos de la madre, por ejemplo, y un sinnúmero de decisiones que ha tomado el gobierno a raíz de destruir los recursos del pueblo. Y esa es la realidad. Entonces, nosotros estamos seguros que el gobierno del presidente Luis Abinader no es un gobierno en favor de los más necesitados, en favor del pueblo. Es un gobierno de una cantidad de corruptos, quizás más que los que había en el gobierno del presidente Danilo Medina, pero todo eso no nos vamos a dar cuenta hasta que no venga el otro gobierno en el año 2028, cuando entonces ahí sí es realidad que nos vamos a dar cuenta de los robos, del desastre que hubo en este gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, donde ahí vamos a decir, se robaron el país completo, 3 o 4 veces más que lo que robaron lo del gobierno de Danilo Medina, porque en esto todos se quedan callados y aquí nada más hay una justicia con un ministerio público independiente que va en persecución
de aquellos funcionarios que pertenecieron a Danilo Medina. Por eso podemos ver que la corrupción que tiene el PRM, nadie la enfrenta, y vemos toda esta diablura de estas 29 suspensiones de las licitaciones de educación para que hoy los niños estén sin cupo, estén sin uniforme en las escuelas, y el gobierno, bien gracias, y a nadie le importa todo esto. Y esto es preocupante, la situación que vive la República Dominicana en este gobierno de crisis, de improvisaciones, de retroceso que vive el pueblo dominicano, y además de eso, de una vergüenza para el país que los destinos de esta importante república lo esté dirigiendo un gobierno que lamentablemente se burla con la vergüenza de los más necesitados, como ha sido esta del día de hoy de Carolina Mejía para los ciudadanos más desposeídos del Distrito Nacional. Entonces, pasando rápidamente a un tema del área internacional, vamos a darle un vistazo a esta parte de Estados Unidos y Venezuela, que esto el presidente Donald Trump ha tratado de cerrar a Maduro. Ya vemos medio pueblo de Venezuela que se ha colocado al lado del presidente Nicolás Maduro, porque aparentemente se está planificando una intervención de Estados Unidos hacia Venezuela, y esto es preocupante, muy preocupante. Yo soy de los que entiendo que las intervenciones ya no se deben hacer, países que cada quien debe de resolver su problema, pero vemos que se está planificando todo esto para intervenir a Venezuela, y yo creo que la crisis de Venezuela deben de resolverla los venezolanos, como dije cuando pasaron las elecciones presidenciales en Venezuela, porque esta es una situación que trae desasosiego y trae intranquilidad, no a Venezuela, sino a toda la región del Caribe y de Latinoamérica también. Ahí pudimos ver la presidenta de México, a la señora Claudia Sheinbaum, que estaba diciendo que apoya la constitucionalidad y que no está de acuerdo con la intervención. Yo entiendo que es una posición importante, porque México es el principal país de la región, y creo que esta decisión de esta presidenta apoyando que se mantenga la constitucionalidad, esto es muy importante. Yo entiendo que la intervención que Estados Unidos quiere hacerle a Venezuela, eso no debería de suceder. Pero vemos este pueblo bolivariano, ya vemos una cantidad enorme de ciudadanos venezolanos que se siguen colocando al lado de Maduro, porque sea lo que sea, lo han manifestado, que están apoyando al presidente, porque ningún país quiere ser intervenido. Además de eso, Estados Unidos quiere intervenir a Venezuela, pero países que tienen problemas, como lo es el principal país con más problemas de la región, que es Haití. Haití nadie le presta atención, pero Venezuela, un país rico que está mal administrado, un país rico en petróleo, rico en oro, en diamantes, es un país muy rico Venezuela. Esa es la realidad que vive Venezuela, que está mal administrado, pero es un país rico, y todo el mundo quisiera tener este país. Entonces, yo entiendo que estos buques que ha llevado Estados Unidos a la costa venezolana y que se prepara para
combatir a Maduro, que ha aumentado una cantidad enorme a 50 millones de dólares de información sobre Maduro, pero ahí vemos que Maduro está defendiendo a su pueblo y lo defenderá hasta el final. Hasta el final lo defenderá y vemos que el pueblo lo está apoyando. Entonces, por eso yo digo que la parte que tiene que ver de derecho internacional, cada país debe de resolver su problema. Y eso es así. Entonces, creo que sería preocupante que ya ahí, entonces, todos los países ya se van a mantener en la expectativa de lo que suceda a Venezuela, Estados Unidos, porque hay una guerra en Medio Oriente, hay otra guerra en Europa, y hay entonces que haya intervenciones en América, la cosa se complicará fuertemente. Y esa es la realidad. Entonces, yo entiendo que deben negociar lo que es Venezuela y Estados Unidos, pero creo que cada país debe de resolver su problema. Y esa es una realidad. La guerra no deja nada bueno. Son situaciones que se dan. Y ahí vemos, por ejemplo, el caso de Rusia-Ucrania, que en el día de hoy vemos que Ucrania celebra su 34 aniversario de que se independizó de la Unión Soviética y que una cantidad de líderes mundiales han felicitado a Ucrania en el día de hoy, entre ellos el presidente Trump, el presidente Xi Jinping, pero eso mantiene esta guerra activa totalmente y eso es preocupante. Entonces, yo creo que una intervención podría traer una guerra en América y eso yo no lo veo bien ni me parece una situación que se pueda manejar, porque sea lo que sea, Venezuela tiene su presidente y esa es una situación que la deben de resolver los presidentes, es decir, el presidente con los ciudadanos venezolanos. Venezuela es quien debe resolver su problema, no una intervención de Estados Unidos. Y eso es preocupante. Para mí, algo que no debe suceder, pero estamos ante una situación de un presidente como lo es el presidente Trump, que por cualquier cosa se incomoda y esa es la situación. Vemos que en la noche de este domingo el presidente Trump se incomodó porque el gobernador Wes Morro le pidió que fuera a caminar las calles de Maryland y ahí por eso el presidente se incomodó y ha dicho que está en la disposición de retirarle los recursos que le había dado para la reconstrucción de un puente que se cayó en ese estado en el 2024 durante un carguero. Parece que el carguero derrumbó el puente y Trump le dio los recursos y ahora ha amenazado con retirarlo y enviarle tropas a este gobernador de Maryland que pertenece a los demócratas. Y esa es la situación. Entonces Trump por cualquier cosita se incomoda y eso yo creo que lo que está sucediendo con Venezuela es una situación que debemos de prestarle atención y que cada país que resuelva su problema con sus ciudadanos es lo que yo entiendo, respetando las reglas de derecho internacional, y eso es lo que pienso de la República Bolivariana de Venezuela y Estados Unidos.